Muchos se han engañado en este punto. Creo que no habría de ser difícil mostraros cómo vuestra religión está más en lo exterior que en lo íntimo de vuestra alma. O si no, decidme, ¿no es cierto que os apenaría menos el que se hiciese público que ayunáis en los días señalados, que no si se divulgase que dejáis de observarlos? ¿No es cierto que os disgustaría menos que os viesen repartir limosnas, que no si os hallasen sustrayendo algo a vuestro vecino? Prescindamos, en este caso, del escándalo, suponiendo que a veces oráis y a veces juráis. ¿No es verdad que más os gustaría ser vistos haciendo lo primero que lo segundo? ¿No es verdad que preferís que os vean ocupado en vuestras oraciones o dando buenos consejos a vuestros hijos, a que os oigan cuando los incitáis a vengarse de sus enemigos? Sí, no hay duda, diréis vosotros, todo esto no me apenaría tanto. ¿Y por qué esto? Sino porque practicamos una falsa religión y somos unos hipócritas. Y no obstante, vemos que los santos hacían todo lo contrario. ¿Por qué esto? Sino porque conocían ellos verdaderamente la santa religión, y no buscaban sino humillarse, a fin de tener propicia la misericordia del Señor. ¿Cuántos cristianos solo son religiosos por inclinación, por capricho, por rutina y nada más? Me diréis, esto es muy fuerte. Sí, no hay duda. Es esto bastante fuerte, pero es la pura verdad. Para haceros concebir el más grande horror de ese maldito pecado de la hipocresía, voy a mostraros a dónde conduce dicho crimen, con un ejemplo muy digno de ser grabado en vuestro corazón. Leemos en la historia que San Palemón y San Pacomio llevaban una vida muy santa. Una noche, mientras estaban en vela y tenían encendido fuego, les sorprendió un solitario que quiso pasar con ellos la noche. Con deferencia le recibieron, y cuando comenzaban a orar juntos ante el buen Dios, dijo aquel a sus compañeros: «Si tenéis fe, atreveos a permanecer de pie sobre estos carbones encendidos, rezando lentamente la oración dominical». Aquellos santos varones, al oír la proposición de aquel solitario, pensando que sólo un orgulloso o un hipócrita podía hablar así: «Hermano mío», le dijo San Palemón, «rogad a Dios. Sois víctima de una tentación. Guardaos mucho de cometer una tal locura, ni de proponernos jamás semejante cosa. Nuestro Salvador nos ha dicho que no hemos de tentar a Dios, y es precisamente tentarle el pedir un milagro de esta suerte». El infeliz hipócrita, en vez de aprovecharse de aquel buen consejo, se ensoberbeció aún más por la vanidad de sus pretendidas buenas obras. Osadamente avanzó y permaneció de pie sobre el fuego sin que nadie se lo mandase, solo por instigación del demonio, enemigo de los hombres. Dios, a quien el orgullo había expulsado de aquel corazón por un secreto y espantoso juicio, permitió al demonio que librase a su víctima de los efectos del fuego, lo cual acabó de exaltar su ceguera, creyéndose ya perfecto y un gran santo. Al día siguiente por la mañana se despidió de los dos anacoretas, reprendiéndoles su falta de fe. «Ya habéis visto de lo que es capaz aquel que tiene fe». Pero, pasado algún tiempo,
Viendo el demonio que aquel infeliz era ya suyo y temiendo perderle, quiso asegurarse de su víctima y poner el sello a su reprobación. Tomó la figura de una mujer ricamente vestida, llamó a la puerta de la celda de aquel solitario, diciéndole que se hallaba perseguida por sus acreedores, que temía un atropello por no tener con qué pagar. Así es que, conociendo el carácter caritativo del solitario, a él recurría. «Os suplico», dijo ella, «que me admitáis en vuestra celda para librarme así del peligro». Aquel infeliz, después de haber abandonado a Dios y de haberse dejado arrancar por el demonio los ojos del alma, no acertó a ver el peligro que corría. Así pues, la admitió en su celda. Poco después, se sintió fuertemente tentado contra la santa virtud de la pureza, y admitió los pensamientos que el demonio le iba sugiriendo. Se fue acercando a ella, a esta pretendida mujer, que era el demonio, y llegó hasta a tocarla. Entonces el demonio se arrojó sobre el solitario, le tomó y le arrastró un buen trecho por el camino, golpeándole y maltratándole en tal forma que su cuerpo quedó enteramente molido. Le dejó el demonio tendido en tierra, donde quedó sin sentido bastante tiempo. Pasados algunos días, algo repuesto ya del percance y arrepentido de la culpa, fue otra vez a visitar a aquellos dos solitarios para comunicarles lo que le había acontecido. Luego de haberles narrado el caso, con lágrimas en los ojos les dijo: «Padres míos, debo confesar que todo ello me aconteció solamente por mi culpa. Yo solo fui la causa de mi perdición, pues no era más que un orgulloso, un hipócrita, que pretendía pasar por más bueno de lo que era realmente. Os ruego encarecidamente me socorráis con el auxilio de vuestras oraciones, pues temo que si el demonio vuelve a tomarme, me hace trizas». Mientras estaban llorando los tres juntos, he aquí que el demonio lo agarró y se lo llevó con una rapidez espantosa a través de los bosques hasta la ciudad de Panópolis, en la que había un horno grande. Lo arrojó dentro y allí murió el infeliz, abrasado a los pocos momentos. Pues bien, hijos míos, ¿de dónde le vino tan horrible castigo? Su corazón estaba falto de humildad, es cierto, pero era además un hipócrita y no conocía su religión. ¿Cuántas personas, a pesar de practicar muchas obras buenas, se pierden por no conocer como debieran su religión? Algunos se entregarán a la oración y hasta frecuentarán los sacramentos, pero al mismo tiempo conservarán siempre los mismos vicios y acabarán por familiarizarse con Dios y con el pecado. Qué grande es el número de estos infelices. Mirad a aquel que parece ser un buen cristiano. Hacedle observar que con su proceder está perjudicando a alguien. Hacedle notar sus defectos. Convencedle de alguna injusticia consentida quizás en lo íntimo de su corazón. Muy pronto le veréis montar en cólera y aborreceros. El odio y el enojo se apoderarán de él. Mirad a otro. Porque no le juzgáis digno de acercarse a la sagrada mesa, os contestará enojado y concentrará contra vos su odio, cual si hubieseis sido causa de que le sobreviniera algún mal.